Yo no creo que el PRI sea de nadie, creo que el PRI tiene altas y bajas. Este es un momento muy delicado para el PRI y para otros partidos políticos. Me parece que hay una crisis del sistema de partidos políticos. Me parece que la sociedad mexicana no se siente representada en los partidos políticos. Creo que muchos partidos políticos han perdido su discurso. Particularmente no veo a los jóvenes encontrándose casi en ningún partido político. Entonces, más que pensar si permanece uno en un partido o en otro partido, lo que tenemos que reflexionar es qué nos está sucediendo a la representación política, que no estamos siendo suficientes para atraer el interés de la sociedad y especialmente las nuevas generaciones. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Reapareció una de las que fueron precandidatos por parte del PRIAN en este año 2024 que ya se está acabando. Mis estimados amigas y amigos pregoneros, decidieron poner a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz cuando Beatriz Paredes del PRI pues pudo haber hecho un mejor trabajo, o tal vez Enrique de la Madrid. Mis estimados pregoneros, ya sabemos que tienen muchísima labia y pues son políticos, no como Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que así la hacen pedazos a ella y a la oposición en esa reaparición que hace Beatriz Paredes, y también le desea un gobierno eficaz a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ya no creen en la oposición, en los partidos políticos, están muy desprestigiados y ahora quieren hacer más partidos políticos. Ese es el dardo que lanza para Xóchitl Gálvez, para don Cucaracho, Guadalupe Acosta Naranjo y para todos estos experredistas que quieren hacer junto con el Chisguete Rosa, la Marea Rosa, un nuevo partido político de oposición, cuando realmente están haciendo simplemente el ridículo. Vamos a verlo, mis estimados peroneros, así los acabó pues la misma priista Beatriz Paredes a esta oposición en nuestro país. Son necesarias voces como la de usted, Beatriz. Es necesario escucharla, sobre todo porque fue una voz importante en todos estos años, en la legislatura anterior, por supuesto también en todo el proceso que hubo de elecciones. Una voz crítica, una voz firme, una voz propositiva, y hay que seguirla escuchando. La vamos a seguir escuchando sin duda. Yo creo que la personalidad política de un ciudadano, de una ciudadana, y más alguien que siempre desde la juventud, desde su primera juventud, como es mi caso, nos hemos dedicado al quehacer público, a la cuestión política, no la dejamos atrás. No será mi trinchera la política partidaria, no será mi primera trinchera, y no se requiere tener ningún cargo para hacer política. Estoy muy pendiente del pulso del país, estoy pendiente de lo que sucede en mi región, estoy muy atenta a lo que sucede en el mundo, porque en esta etapa la interconexión entre los acontecimientos internacionales y los acontecimientos nacionales y locales es muy evidente. También como embajadora conoce muy bien. Por cierto, desde aquí le envío mi solidaridad, mi aprecio al presidente Lula, que está un poco delicado de salud. Afortunadamente se está reponiendo muy bien, así nos lo han comentado. Y todo está interconectado en esta época. Precisamente el próximo semestre la clase que doy es tendencias globales, gobiernos locales. Así es el mundo. Esta interacción entre lo general y lo particular. Y aunque no sea un activismo partidista, ¿continuará en el PRI? Soy militante del PRI. A mí me parece que he estado en el PRI en momentos muy complejos de la historia del PRI. Estuve en 1988, cuando hubo una escisión muy seria del PRI, años antes, con la Corriente Democrática, siendo yo muy amiga del licenciado Muñoz Ledo, que cómo nos hace falta en el país, y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por quien tengo respeto y admiración. Permanecí en el PRI en ese entonces, estuve en el PRI cerca del licenciado Colosio, y fue un enorme estremecimiento el magnicidio del licenciado Colosio. Permanecí en el
PRI después de la derrota del año 2000, acompañando al licenciado Labastida. Entonces he estado en momentos muy complejos de la vida del PRI. Yo no creo que el PRI sea de nadie, creo que el PRI tiene altas y bajas. Este es un momento muy delicado para el PRI y para otros partidos políticos. Me parece que hay una crisis del sistema de partidos políticos. Me parece que la sociedad mexicana no se siente representada en los partidos políticos. Creo que muchos partidos políticos han perdido su discurso. Particularmente no veo a los jóvenes encontrándose casi en ningún partido político. Entonces, más que pensar si permanece uno en un partido o en otro partido, lo que tenemos que reflexionar es qué nos está sucediendo a la representación política, que no estamos siendo suficientes para atraer el interés de la sociedad y especialmente las nuevas generaciones. ¿Y consideraría que hay una crisis de las democracias que estamos viviendo y es parte de todos estos movimientos globales y locales? De las democracias representativas, de el modelo clásico concebido desde finales del siglo XIX y que con enormes esfuerzos se fue estableciendo en los países de América Latina en el curso del siglo XX, de repúblicas, de democracias republicanas con poderes ejecutivos, legislativos, democráticos y poderes judiciales. Me parece que hay una crisis de las democracias representativas porque la necesidad económica, la circunstancia real de la vida cotidiana de la gente no siempre se ha modificado, no siempre han resuelto sus grandes problemas con un nuevo régimen político. Y entonces la gente se pregunta, bueno, yo tenía muchas expectativas con que la democracia me iba a resolver esto y resulta que la situación política no me resuelve mágicamente la situación económica. Entonces sí hay un nivel sobre todo de descreimiento en la democracia representativa. ¿Y qué sucede ahora? ¿Cómo vislumbra Beatriz Paredes el 2025 después de lo que vio? Y yo creo que el último año fue muy intenso. El tema de las iniciativas que presentó el entonces presidente López Obrador y que se aprobaron ya en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, mueve el panorama, pero se combina con el triunfo de Donald Trump, que va a tener un impacto sin duda en las políticas que se deban de implementar también en nuestro país. ¿Cómo va a ser para México todos estos cambios? Bueno, 2025 no será un año fácil. Quien piense que será un año fácil es poco objetivo, poco realista o conoce muy pocos datos o sus datos son no fidedignos. Me parece que es la combinación de factores que bien mencionaste. En primer lugar, el entorno internacional es un entorno muy complejo. Hace tiempo que no se presentaba un entorno en donde persisten dos conflictos bélicos que no solo tienen alcance regional, sino han tenido repercusiones significativas en la economía del mundo uno y el otro en la seguridad del mundo. El conflicto con Rusia-Ucrania, que sin duda ha tenido repercusiones muy importantes en la política energética europea y en la política agrícola en general, por el papel de Ucrania en términos agrícolas de abasto internacional, el conflicto Hamas-Israel y la escalada en Líbano, que ha tenido en un hilo la paz regional en todo Medio Oriente y ha cambiado las coordenadas del comportamiento de una potencia intermedia tan compleja como es Irán. Me parece que son dos hechos que, aunque están a miles de kilómetros del continente americano, no pueden soslayarse y están presentes. Estamos en una etapa nueva de tensión entre la potencia mundial emergente, que es China, con el triunfo de un personaje político que ha evidenciado su antipatía
por China en discursos, no es una opinión personal, sí. Han sido sus expresiones en la potencia occidental más relevante que es Estados Unidos. Entonces el entorno internacional no pinta bien, y en términos de nuestra geopolítica concreta, la cuestión migratoria es esencial, y la cuestión migratoria para México es insoslayable, no solo porque somos un país de emisión de migrantes, de recepción de migrantes, sino porque somos la principal ruta de tránsito de migrantes, particularmente de la región andina y de Centroamérica, hacia el foco de atracción que es Estados Unidos. Entonces, la beligerancia del discurso antiinmigrante de la nueva administración estadounidense, sin duda es algo que nos debe tener con todos los focos en alerta, y que nos va a poner en contradicción en cuanto a nuestra tradición de política migratoria respetuosa de los derechos humanos, consistente con el derecho de asilo y de refugio, y la exigencia que parece se llevará a cabo por parte de nuestros vecinos y socios comerciales